El millonario se disfrazó de conserje y quedó paralizado al escuchar lo que dijo la recepcionista. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Nadie en el gran palacio sabía que el hombre que fregaba el suelo de mármol esa mañana era el dueño de todo el edificio. Nadie, excepto él. Alejandro Arredondo tenía 40 años, 3 cadenas hoteleras en España y un problema que ninguna reunión de directivos había conseguido resolver. El Gran Palacio de Madrid, la joya de su imperio, se estaba cayendo a pedazos en silencio. No en lo físico. Las columnas seguían en pie. El mármol seguía reluciendo. Las arañas de cristal seguían colgando de los techos con esa elegancia antigua que había costado una fortuna restaurar. El problema era otro. Las reseñas online. 247 en los últimos 3 meses. Y de ellas, 183 con 1 o 2 estrellas. Frases como el personal parece entrenado para ignorarte, el gerente es un fantasma o el único ser humano de ese hotel es la chica de recepción aparecían una y otra vez. La chica de recepción. Ese detalle le había llamado la atención más que cualquier otro. Alejandro se lo había dicho a su director de operaciones, Fernando Fuentes, en 3 reuniones distintas. Fernando, ¿has leído lo que dicen los clientes sobre la recepción? He leído los informes, don Alejandro. Todo está bajo control. 183 reseñas negativas no es bajo control. Son casos aislados. El hotel atraviesa un periodo de ajuste. Un periodo de ajuste. 5 años gestionando el hotel y lo mejor que tenía era un periodo de ajuste. Por eso Alejandro había tomado la decisión más inusual de su carrera. Se iba a convertir en conserje. No de broma. No como ejercicio de liderazgo de manual de empresa. De verdad. Con uniforme, con cubo, con fregona. Durante el tiempo que hiciera falta para entender qué estaba pasando realmente en el hotel que llevaba el apellido de su familia desde 1987. Esa mañana llegó a las 6:15 por la entrada de servicio. Se había afeitado la barba que solía llevar cuidada. Llevaba gafas de pasta que no necesitaba y una gorra azul. El encargado de mantenimiento, un hombre de confianza que había trabajado con su padre, lo había registrado en el sistema como Alex, temporal, turno de mañana y le había dado un overol azul marino con el escudo bordado del hotel. Nadie lo miró 2 veces. Eso ya le decía algo. El salón principal necesita una pasada antes de las 8, le dijo el encargado en voz baja. La gente de limpieza ya subió a las habitaciones. Aquí está solo usted. Alejandro asintió, agarró la fregona y entró al gran salón. El suelo de mármol blanco y gris reflejaba la luz tenue de las lámparas de pared. Filas de sofás de terciopelo. Una recepción de madera oscura al fondo, vacía todavía. Y en el aire, ese silencio de hotel de madrugada que Alejandro conocía desde niño, cuando su abuelo lo traía los domingos y le dejaba correr por los pasillos antes de que llegaran los huéspedes. Empezó a fregar. Y mientras fregaba, observó. A las 6:45 llegó el primer empleado. Un botones que entró por la puerta lateral sin mirar hacia los lados y se fue directo a la sala de descanso. A las 7:15, el conserje de noche salió arrastrando los pies con cara de haber dormido 3 horas. A las 7 en punto sonó una alarma en algún lugar del edificio que nadie apagó durante 4 minutos. Fernando Fuentes apareció a las 7:20, con el traje perfectamente planchado, el cabello peinado con exactitud quirúrgica y una expresión de gerente que lo sabe todo. Entró al vestíbulo, miró a Alejandro con el desprecio casual que se reserva para los muebles, y siguió hacia su despacho sin decir una sola palabra. Alejandro contó hasta 10. A las 7:38, la puerta giratoria del hotel se abrió con un golpe de cadera y entró corriendo una mujer con el uniforme a medio abrochar, los tacones en una mano y un café en la otra, el pelo recogido en un moño que claramente había sobrevivido a una noche de sueño inquieto y a 4 semáforos en rojo. No, no. Iba repitiendo entre dientes mientras atravesaba el lobby a trote, descalza sobre el mármol frío. Pasó junto a Alejandro sin verlo.
Tiró el bolso detrás del mostrador de recepción, se apoyó contra él para ponerse los zapatos sin soltar el café, y luego se irguió, respiró hondo, y de repente había otra persona ahí. La misma mujer, pero diferente. Espalda recta. Hombros abiertos. Sonrisa lista. Luego miró el suelo húmedo que Alejandro acababa de fregar y lo señaló con el café. ¿Tú eres el temporal de mantenimiento? Sí. Alex. Natalia Vargas, recepción. Se asomó al mostrador para ver el trabajo. Buen fregado. Eso del fondo siempre se queda con película porque la máquina de café gotea. Lo denuncié en septiembre y en enero. Aquí hay cosas que se arreglan y cosas que están en proceso. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 4 años en este hotel. 3 en la cadena antes, en Sevilla. Encendió el ordenador. Primera vez que te veo. ¿Te mandaron de la agencia o te contrató Fernando directamente? De la agencia. Entonces te trató bien en la entrevista y ahora va a ignorarte durante 2 semanas. Lo miró de reojo con algo que no era crueldad, sino información. No te lo tomes personal. Es su método con todo el mundo. Alejandro apoyó la fregona contra la pared. ¿Y cómo se lleva eso? Con café y sin expectativas. Natalia levantó el vaso a modo de brindis. Bienvenido al Gran Palacio, Alex. El sitio más bonito de Madrid y el más raro por dentro. Alejandro no tuvo que esperar mucho para ver lo que quería decir con el más raro por dentro. A las 8:10 apareció Fernando Fuentes en el vestíbulo con un portapapeles y la expresión de quien ha encontrado exactamente lo que estaba buscando para justificar su mal humor. Natalia. Llevas 8 minutos de retraso. Buenos días, Fernando. Natalia no levantó los ojos del teclado. Llegué a las 7:38. El turno empieza a las 7:40. El turno empieza cuando yo digo que empieza. Y tu uniforme es un desastre. Natalia se miró la chaqueta del uniforme, perfectamente abrochada ya, y luego volvió a mirarlo a él. El uniforme está completo, limpio y abrochado. Si hay algún código de presentación específico que haya cambiado esta semana, agradecería que me lo mostraras por escrito para poder seguirlo. Fernando abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Tu actitud, dijo finalmente, deja mucho que desear. Mi actitud es profesional. Natalia seguía tecleando. Lo que deja que desear es que ayer 3 huéspedes esperaron 40 minutos para hacer el check-in porque nadie cubrió mi puesto cuando fui al baño y tú estabas en una llamada. Pero eso no aparece en tu portapapeles, ¿verdad? Fernando se puso rojo. No el rojo de la vergüenza. El rojo del hombre que acaba de ser señalado delante de alguien que no debería haber escuchado eso. Giró hacia Alejandro. Tú. El temporal. El baño del segundo piso necesita atención. Sube ahora. El equipo del segundo piso entra a las 8, dijo Natalia sin levantar la voz. Es el protocolo que tú mismo aprobaste en octubre. Está en el documento de gestión de turnos, página 4. ¿Quieres que lo imprima? Alejandro tuvo que mirar hacia el suelo para no sonreír. Fernando respiró audiblemente por la nariz, giró sobre sus talones y se marchó hacia su despacho. La puerta no dio un portazo. Fue peor. La cerró despacio, con esa precisión que tienen las personas que están furiosas pero no quieren demostrarlo. Natalia esperó exactamente 5 segundos. Todos los días, dijo en voz baja, sin dramatismo, como quien informa del tiempo. Todos los días algo así. No te preocupes, se pasa. ¿Y siempre le contestas así? Le contesto con hechos. Tecleó algo. Los hechos no se pueden rebatir, solo ignorar. Y si los ignora delante de mí, prefiero que lo haga a propósito y no por descuido. Alejandro la miró un momento. ¿Y no te da miedo que te despida? Natalia levantó la vista del ordenador por primera vez en la conversación. Lo miró con una expresión que no era arrogancia ni ingenuidad. Era algo más tranquilo y más firme que las dos cosas juntas. Fernando puede suspenderme.
puede amonestarse. Puede hacer lo que le parezca. Bajó la voz un poco. Pero el día que me vaya de este hotel va a ser porque yo decida irme. No porque él decida que me voy. Alejandro asintió despacio. Y volvió a agarrar la fregona. La mañana avanzó como avanzan las mañanas en los hoteles de 5 estrellas, con la calma de quien parece que no pasa nada y el caos de quien sabe que siempre pasa algo. Alejandro fregó, limpió, transportó maletas de un lado a otro cuando le pidieron, y observó. Observó a Fernando pasar 3 veces por el vestíbulo sin hablar con nadie. Observó a 2 botones que se escondían cuando lo veían venir. Observó cómo el teléfono de recepción sonaba y sonaba mientras Fernando estaba en su despacho y Natalia gestionaba sola los check-in, las quejas, las preguntas y una señora de 70 años que no encontraba sus gafas y estaba convencida de que alguien se las había robado. Doña Pilar, vamos a buscarlas juntas. Natalia salió de detrás del mostrador y le ofreció el brazo. Cuénteme dónde estuvo esta mañana desde que se despertó. Alejandro la siguió con la vista hasta que desaparecieron por el pasillo. 5 minutos después volvieron. Natalia llevaba las gafas en la mano. Estaban en el bolsillo del abrigo, dijo con una sonrisa. Las dejó ayer cuando llegó. Doña Pilar las cogió con las 2 manos como si fueran de oro. Eres un ángel. Un ángel de verdad. Solo soy una persona que sabe que las gafas siempre están donde menos uno espera. Natalia la acompañó hasta el ascensor. ¿Ha desayunado ya? El buffet cierra a las 10, pero le digo a cocina que le guarden algo si le apetece. La señora entró al ascensor llorando de alivio y agradecimiento. Natalia volvió al mostrador, tecleó 2 cosas, cogió el teléfono y llamó a cocina. Hola, Rafael, soy Natalia. ¿Puedes apartar algo para la señora de la 412? Llegará en 10 minutos. Gracias. Luego colgó y vio que Alejandro la estaba mirando. ¿Qué? Preguntó ella. Nada. Alejandro negó con la cabeza. ¿Siempre haces eso? ¿El qué? Ir más allá de lo que te piden. Natalia lo pensó un momento, como si la pregunta le pareciera rara. No es ir más allá. Es hacer el trabajo bien. Abrió un cajón y sacó un bolígrafo. Esta señora va a recordar este hotel porque alguien le buscó las gafas. Va a contárselo a su hija, a su vecina, a quien sea. Eso vale más que cualquier campaña de publicidad. ¿Y Fernando, sabe que haces estas cosas? Fernando sabe lo que quiere saber. Cerró el cajón. Que es muy poco. A las 10:30, Alejandro descubrió el primer gran secreto del gran palacio. Estaba en el pasillo del sótano, cerca de los cuartos de limpieza, cuando escuchó voces. No se paró a escuchar adrede. Se quedó quieto porque no quería interrumpir, y entonces oyó. Era Patricia Salas, la otra recepcionista, hablando con una camarera de pisos. ¿Lo has visto?, decía Patricia. Las evaluaciones de enero. A Mónica le pusieron rendimiento insuficiente y a Javier le bajaron la categoría. Pero si Mónica es de las mejores que tenemos. Lo sé. Y Javier lleva aquí 6 años sin un problema. Pero Fernando necesitaba justificar que los números bajos no son culpa suya. Y ya sabes cómo funciona esto. ¿Y nadie dice nada? ¿A quién le dices? Si el dueño del hotel no aparece nunca, Patricia bajó la voz. Natalia tiene los documentos. Los encontró en la impresora por error. Dice que son las evaluaciones originales versus las que entregó Fernando. Pero no sabe si usarlos. ¿Por miedo? Por miedo a que la pongan a ella de objetivo. Alejandro no se movió durante 30 segundos. Luego siguió caminando como si no hubiera escuchado nada. Pero llevaba esas palabras clavadas en algún lugar entre el pecho y el estómago. Volvió al vestíbulo a las 11 menos cuarto y encontró a Natalia gestionando una situación delicada. Un hombre de unos 50 años, traje, gemelos dorados, cuello abierto, estaba apoyado en el mostrador con esa postura de quien considera que la recepción existe para su comodidad personal. Mi habitación da al patio interior, decía.
Yo pedí vistas a la ciudad. Siempre tengo vistas a la ciudad cuando vengo aquí. Don Condado, según la reserva que realizó su asistente, la habitación es doble estándar interior. Natalia tecleaba mientras hablaba. No hay nota de preferencia de vistas. Pues se ha equivocado. Yo siempre tengo vistas. Es una cuestión de política del hotel conmigo. Comprendo que es su preferencia habitual. Natalia no perdió la calma. Ahora mismo tenemos 2 habitaciones con vistas disponibles. Una es superior, con suplemento de 70 euros por noche. La otra es Junior Suite, con suplemento de 140. No voy a pagar suplemento. Debería ser una cortesía del hotel dado mi historial de estancias. Puedo hablar con gerencia para ver si hay alguna posibilidad, dijo Natalia. ¿Me da un momento? No tengo tiempo para esperas. El hombre, Conrado Villarreal, se irguió ligeramente. ¿Quién es la responsable aquí? Yo soy la recepcionista de turno. Le estoy ofreciendo una solución. Quiero hablar con alguien que tenga autoridad para tomar decisiones reales. No con la chica del mostrador. Alejandro vio el momento exacto en que algo cruzó la cara de Natalia. No fue ira. Fue algo más contenido y más frío. Una decisión tomada en décimas de segundo. Soy la persona que puede atenderle en este momento, don Conrado. Su voz no cambió de tono en absoluto. Y le estoy ofreciendo exactamente lo que tengo disponible. Si prefiere esperar al director general, puedo indicarle que en este momento está en una reunión, pero le avisaré en cuanto esté libre. Conrado la miró de arriba a abajo con esa lentitud que pretende ser desprecio. Gente como tú, dijo en voz baja. No entiende cómo funciona el servicio de verdad. Natalia no parpadeó. Gente como yo, respondió, igual de tranquila, igual de fría, lleva 4 años haciendo que este hotel funcione. Le preparo la habitación que tiene reservada. Si en algún momento decide que prefiere otra opción, estoy aquí. Conrado resopló, cogió la tarjeta de la habitación que Natalia le tendía y se marchó hacia el ascensor sin decir nada más. Alejandro esperó hasta que las puertas del ascensor se cerraron. ¿Eso pasa mucho?, preguntó. ¿Qué parte? Natalia volvió a su pantalla con normalidad. La parte de gente como tú. Esa parte exacta, no mucho. Pero variaciones de ella, todos los días. Tecleó algo. Lo llevo bien. Lo que no llevo bien es cuando otros empleados lo reciben y no tienen forma de responder. ¿Por qué no pueden responder? Porque tienen menos contrato que yo, o menos tiempo, o simplemente más miedo. Se encogió de hombros. Por eso estoy aquí. Para que si alguien va a llevarse el golpe, me lo lleve yo. Alejandro la miró en silencio. Esa mujer llevaba 4 años siendo el escudo de todo el personal de ese hotel. Y Fernando Fuentes llevaba 5 años sin darse cuenta. La historia de los esposos Palacios llegó a las 12 en punto, casi por accidente. Alejandro estaba cerca del mostrador cuando entró una pareja mayor. Él con un traje que debía de haberle costado una buena cantidad hacía 20 años y seguía quedándole con dignidad. Ella con un vestido y el pelo peinado con cuidado. Los dos caminaban despacio, sin prisa, mirando el vestíbulo con la expresión de quien está revisando un recuerdo. Ernesto, dijo ella en voz baja. La lámpara grande sigue igual. Te dije que seguiría igual. El hombre la cogió de la mano. Las buenas lámparas no se cambian. Se acercaron a recepción. Natalia lo saludó antes de que llegaran al mostrador. Buenos días. Bienvenidos al Gran Palacio. Buenos días, señorita. El hombre, don Ernesto Palacios, apoyó las manos en el mostrador con la delicadeza de alguien que ha aprendido que no hay que apoyarse con fuerza en las cosas bonitas. Tenemos reserva. Palacios, Ernesto y Carmen. Natalia buscó en el sistema. Aquí está. Sub 310, 2 noches. Levantó la vista. ¿Es la primera vez que visitan el hotel? Don Ernesto y doña Carmen se miraron. Y en esa mirada había 45 años de historia. La primera vez que venimos juntos,
dijo él. Fue hace exactamente 45 años. El 20 de marzo de 1980. Natalia dejó de teclear. Hoy. ¿Su aniversario? El de bodas, no. Doña Carmen sonrió. El del día en que nos conocimos. En el baile que organizaban aquí cada año. Yo vine con mi hermana y él vino con sus primos y aquí fue todo. 45 años, repitió Natalia despacio. 45. Y nos casamos al año siguiente en la iglesia de la calle Serrano. Pero el principio fue aquí. Don Ernesto miró el vestíbulo con algo que Alejandro, desde donde estaba, solo podía describir como gratitud. Queríamos volver una vez más. Para que Carmen lo viera igual que lo recuerda. Natalia los acompañó hasta el ascensor con las tarjetas de la habitación. Antes de que subieran, les preguntó una cosa más en voz muy baja. Alejandro no escuchó qué era. Doña Carmen respondió algo. Sonreía. Natalia asintió. Cuando volvió al mostrador, cogió el teléfono interno. Patricia, ¿sigues en el almacén? Necesito que me saques 2 cosas. Bajó la voz. Y llama a Rafael de cocina, que tengo un encargo especial para esta tarde. A las 2 de la tarde, Alejandro hizo algo que no había hecho en 10 años. Ignoró un mensaje urgente de su director financiero. El mensaje decía, necesitamos tu firma en los documentos de la ampliación de Valencia. Reunión propuesta para mañana a las 9. Lo leyó. Lo cerró. Se guardó el teléfono en el bolsillo del overol. Porque justo en ese momento Natalia estaba convenciéndolo de que la ayudara a distraer a Fernando Fuentes durante exactamente 10 minutos. Solo necesito que entres a su despacho con cualquier excusa y lo mantengas ahí un rato, le explicó en voz muy baja. Pregúntale dónde está el cuarto de suministros, o qué protocolo hay que seguir si se rompe algo. Cualquier cosa que le haga perder el tiempo. ¿Puedes? ¿Para qué? Natalia señaló discretamente hacia el almacén que había junto a la sala de eventos. Tengo que preparar algo para los señores Palacios. Su aniversario. 45 años desde que se conocieron aquí. El hotel no va a hacer nada. Fernando dice que no hay presupuesto para extras sentimentales. Así que lo hago yo. Alejandro la miró. ¿Lo pagas tú? Las flores, sí. Lo demás lo consigo dentro de lo que hay. Rafael me va a hacer un pastel pequeño con lo que sobra del buffet. Patricia me guarda los globos que quedaron de la semana pasada. Se encogió de hombros. No es gran cosa. Pero es algo. Alejandro pensó en los centros comerciales que había inaugurado. En los hoteles que había construido. En los millones que había invertido en restaurar el Gran Palacio hasta convertirlo en lo que era ahora. Y una recepcionista estaba comprando flores de su propio bolsillo para que una pareja de 70 años sintiera que su historia importaba. Voy, dijo. Entró al despacho de Fernando sin llamar, lo que ya de por sí fue suficiente para desorientar al gerente. ¿Qué quieres? Fernando no levantó la vista del ordenador. Perdone que le moleste. Soy el temporal. Tengo una duda sobre el protocolo de incidencias. Hay un manual. Lo sé, pero no lo encuentro. ¿Me puede decir dónde está la versión actualizada? Fernando suspiró de una manera que convertía el suspiro en un pequeño discurso sobre su superioridad. Durante los siguientes 12 minutos, Alejandro hizo las preguntas más absurdas e imprecisas que fue capaz de construir sobre el funcionamiento de un hotel. Fernando respondió con condescendencia creciente, convencido de que tenía delante al empleado temporal menos dotado de la historia del Gran Palacio. Cuando Alejandro salió del despacho, el vestíbulo había cambiado. No mucho. No era un banquete. Pero había 2 macetas con rosas blancas en el mostrador de recepción. Un pequeño cartel escrito a mano que decía 45 años de amor empezaron aquí. Y en la mesa del rincón, junto a la ventana que daba a la plaza, un pastel pequeño con una vela y 2 copas de cava esperando. Don Ernesto y doña Carmen bajaron a las 6 menos cuarto. Cuando vieron aquello,
doña Carmen se llevó la mano a la boca. Don Ernesto parpadeó varias veces. Esto, empezó él. Lo preparamos con mucho gusto, dijo Natalia, que seguía detrás del mostrador como si fuera lo más normal del mundo. 45 años merecen una celebración, aunque sea pequeña. Doña Carmen se acercó al mostrador. Cogió la mano de Natalia con las dos suyas. ¿Cómo te llamas, hija? Natalia. Natalia. La señora le apretó la mano. Que Dios te dé todo lo que mereces. Todo. Alejandro, apoyado en la pared del fondo con la fregona, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo en relación con ese hotel. Sintió que su abuelo habría estado orgulloso. Y sintió, al mismo tiempo, la vergüenza de haber tardado tanto en venir a ver esto con sus propios ojos. La situación con los italianos llegó al día siguiente, a las 11 de la mañana. Alejandro llevaba ya casi 2 días en el hotel. Había dormido en un apartamento cercano que usaba cuando visitaba Madrid de incógnito. Esa mañana llegó a las 7 como el día anterior, con la misma gorra, el mismo overol y el cuaderno mental lleno de observaciones que ningún informe de gestión le habría dado jamás. Lo que no esperaba era que ese segundo día fuera a cambiar todo lo que pensaba que sabía sobre su propia recepcionista. A las 10:15, mientras Alejandro limpiaba el polvo de las columnas del vestíbulo, Fernando Fuentes salió de su despacho con un paso distinto al habitual. Más rápido. Más tenso. Llevaba el teléfono en la mano y lo consultaba cada 20 segundos. Patricia, le dijo a la recepcionista que cubría en ese momento, avísame en cuanto llegue el grupo Carbone. Son 3 personas. Italianos. ¿A qué hora están esperados? A las 11. Fernando se ajustó el nudo de la corbata. Y que no los haga esperar. Patricia asintió. Fernando volvió a su despacho. Cerró la puerta. Alejandro siguió con las columnas. Natalia había llegado a las 8, como siempre, y llevaba toda la mañana gestionando el flujo normal del hotel. Alejandro la había visto resolver 3 quejas, coordinar el cambio de habitación de una familia con 2 niños pequeños y tomarse el café de pie porque en cuanto lo dejaba encima del mostrador llegaba alguien. A las 10:50 llegaron los 3 hombres al hotel. Trajes, maletines de cuero. Hablaban entre ellos en italiano. El de en medio, el de más edad, entregó una tarjeta en el mostrador donde estaba Patricia. Patricia la miró, sonrió con inseguridad y fue a buscar a Fernando. Fernando salió de su despacho con la mano extendida y la sonrisa de quien lleva días esperando este momento. Zaine Carbone, bienvenido al Gran Palacio. Es un placer recibirles. Fernando hablaba en español con la entonación de quien cree que hablar despacio equivale a ser comprendido. Tenemos todo preparado para la reunión. El señor Carbone respondió en italiano. Rápido, fluido, con el gesto de alguien acostumbrado a que le entiendan. Fernando asintió como si hubiera comprendido. No había comprendido nada. Alejandro lo sabía porque conocía suficiente italiano para entender que el señor Carbone acababa de decir que el documento que les habían enviado tenía un error en la cláusula de distribución de beneficios y que necesitaban aclararlo antes de sentarse a negociar. Fernando seguía asintiendo. Sí, sí, por supuesto. Tenemos todo preparado. ¿Les apetece pasar a la sala? Uno de los italianos más jóvenes se inclinó hacia el señor Carbone y le dijo algo al oído. El señor Carbone frunció el ceño. Respondió en voz baja. El más joven abrió su maletín y sacó un documento. Fernando miraba el documento sin entender qué se esperaba de él. Entonces Natalia, que había estado atendiendo a otro huésped en el extremo opuesto del mostrador, alzó brevemente la vista hacia el grupo. Escuchó. Y Alejandro la vio hacer algo muy sutil, inclinó la cabeza apenas 1 centímetro hacia la derecha, como hace la gente cuando está procesando algo en un idioma que conoce bien. Disculpen. Natalia se acercó al grupo. Fernando la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y contrariedad. Natalia, estoy gestionando yo esta reunión. Ella lo ignoró con la elegancia de quien tiene prisa por algo más importante. Buenos días,
señor Carbone. Dijo Natalia en italiano, con una fluidez que detuvo el aire en la sala. Escuché que hay un problema con la cláusula de distribución. ¿Puedo ayudar? El señor Carbone se giró hacia ella como si la hubiera visto por primera vez. Y en cierto modo, era así. ¿Habla italiano?, preguntó él, también en italiano. Sí. Viví 3 años en Milán, respondió ella en el mismo idioma. Y trabajé en el sector hotelero allí. Conozco este tipo de documentos. El señor Carbone le tendió el documento. Alejandro no se movió. Estaba a unos 8 metros de distancia, con la fregona en la mano, sin moverse. Natalia leyó el documento. Lo leyó deprisa, con los ojos moviéndose de forma metódica por las líneas, y luego señaló un párrafo específico. Aquí hay un error de traducción, dijo en italiano. La palabra neto fue traducida como bruto. Cambia completamente el sentido de la cláusula. Levantó la vista hacia Fernando y lo repitió en español, sin acritud. Hay un error de traducción en la versión española del contrato. La cláusula de distribución dice beneficio bruto, pero el original italiano dice beneficio neto. Es una diferencia de casi el 30% sobre las cifras acordadas. Silencio. El señor Carbone miró a Natalia. Luego miró a Fernando. Luego volvió a mirar a Natalia. ¿Quién es usted?, preguntó en italiano. Soy la recepcionista, respondió Natalia, y no añadió nada más. El señor Carbone sonrió. Una sonrisa pequeña, de alguien que acaba de recibir más de lo que esperaba. Muy bien, dijo en italiano. Alejandro, desde los 8 metros de distancia, desde el anonimato del overol azul y la gorra, sintió algo que en 40 años de vida empresarial no había sentido nunca. Quedó completamente paralizado. No por el error del contrato. No por el italiano fluido. Sino por la combinación de todo. La mujer que compraba flores de su propio bolsillo, que defendía a los empleados frente a los clientes arrogantes, que buscaba las gafas de las señoras mayores, que sabía el protocolo de turno de Fernando mejor que Fernando, que hablaba 3 idiomas y lo usaba para salvar una negociación multimillonaria mientras seguía siendo, a todos los efectos, la recepcionista de turno. Y él llevaba 2 años recibiendo informes de gestión que no la mencionaban una sola vez. Fernando Fuentes, a su lado, tenía la cara de un hombre que acaba de descubrir que el suelo en que ha estado caminando es mucho más fino de lo que creía. Alejandro volvió a la zona de servicio con el pulso acelerado. No por los italianos. No por el contrato. Sino por una pregunta que llevaba dando vueltas en su cabeza desde el día anterior y que en ese momento acababa de tener respuesta. ¿Por qué las reseñas siempre mencionaban la chica de recepción? Porque era la única persona en ese hotel que hacía su trabajo como si le importara de verdad. Y en ese momento, mientras guardaba la fregona y buscaba un rincón tranquilo para pensar, vio algo que no esperaba ver. Natalia, de espaldas a él, en el pequeño pasillo que había junto a la sala de personal. Hablando en voz muy baja con Patricia. No puedo usarlos así, decía Natalia. Si los presento yo, Fernando va a decir que los robé o que los falsifiqué. Necesitaría que alguien de dirección lo solicitara oficialmente. ¿Y si se lo mandamos al dueño directamente?, dijo Patricia. ¿Al dueño? Natalia soltó una risa breve y sin humor. Al dueño no lo ha visto nadie en este hotel en 2 años. Probablemente está en un yate contando sus beneficios. Alejandro se quedó completamente quieto. Además, siguió Natalia, aunque llegaran a sus manos, ¿sabes cuántos documentos recibe alguien así? Los filtran sus asistentes. Los interpretan sus directivos. La historia que le llega no es la real. Es la historia que le conviene a Fernando. Patricia no respondió inmediatamente. ¿Y Mónica?, dijo al fin. ¿Y Javier? Estoy pensando en eso. Natalia bajó aún más la voz. Déjame un par de días. Se separaron. Natalia volvió al mostrador. Patricia siguió hacia el cuarto de personal. Alejandro se quedó donde estaba. La historia que le llega no es la real.
Esa frase se instaló en algún lugar de su mente y no se movió en todo el resto de la mañana. Lo que pasó después lo empujó Fernando. Porque Fernando Fuentes era el tipo de persona que cuando se siente en evidencia, ataca. A las 12:30, cuando los italianos se habían retirado a la sala de reuniones con una versión corregida del contrato y el señor Carbone había estrechado la mano de Natalia antes de irse, Fernando esperó a que el vestíbulo quedara relativamente vacío. Entonces salió de detrás del mostrador, fue directo a Natalia y le habló en voz baja, pero con la tensión de quien no tiene la costumbre de controlarse cuando está humillado. ¿Quién te dio autorización para intervenir en esa reunión? Nadie. Natalia seguía tecleando. Y tampoco nadie me la daba para dejar que perdieran el contrato por un error de traducción. Esa reunión era responsabilidad mía. Y el error de traducción también era tu responsabilidad. Natalia levantó la vista. Lo resolví. El cliente está satisfecho. ¿Cuál es el problema? El problema es que no te corresponde a ti. Tenías delante a 3 italianos con un error en el contrato y no hablabas el idioma. ¿Qué habrías hecho tú, Fernando? Alejandro, que limpiaba cristales en el otro extremo del vestíbulo y veía la escena por el reflejo, vio exactamente el momento en que Fernando tomó la decisión equivocada. Te pongo una amonestación formal por interferir en asuntos de gerencia. La voz de Fernando era baja y dura. Y si vuelves a intervenir sin autorización, el siguiente paso es la suspensión. Natalia no respondió de inmediato. Miró a Fernando con una calma que era casi más elocuente que cualquier palabra. Está bien, dijo al final. Solo eso. Está bien. Y volvió al teclado. Fernando fue a su despacho. Alejandro dejó el limpiacristales con cuidado, se giró y sacó el teléfono del bolsillo del overol. Escribió un mensaje a Mateo Ríos. Solo una frase. Necesito que estés en el Gran Palacio Madrid en 2 horas. Trae los documentos de propiedad. Pero la historia no terminó ahí. Todavía faltaba Conrado Villarreal. A las 3 de la tarde, Conrado Villarreal bajó al vestíbulo con la camisa a medio meter y esa expresión de alguien que lleva un rato buscando con quien descargarse. Encontró a un botones de 23 años, Raúl, que estaba reorganizando los paraguas del paragüero de la entrada. Tú. Conrado chasqueó los dedos. Necesito que me suban el equipaje a la sur ahora. No esta tarde. Ahora. Raúl se irguió. Por supuesto, señor. Si me da su número de habitación. Sub 210. Y me lo suben todo, no me dejan nada abajo. La última vez se olvidaron la bolsa de golf. Voy a tramitarlo ahora mismo. Y eso, Conrado señaló el paragüero, lo colocan mal. Siempre los mismo en los hoteles de segunda. Raúl tragó saliva. Natalia ya había levantado la cabeza desde detrás del mostrador. Don Conrado. Su voz llegó con claridad al otro extremo del vestíbulo. Raúl le tramitará el equipaje encantado. Y si hay alguna incidencia con el servicio, puede indicármela directamente a mí para gestionarla. Conrado se giró hacia ella. ¿Y qué tiene que ver usted? Soy la responsable de atención al cliente en este turno. Cualquier cuestión relacionada con el servicio pasa por mí. Pues tiene usted un problema con el personal. Este chico no sabe ni poner un paragüero. Raúl lleva 3 años en este hotel. Dijo Natalia con la misma calma de siempre, y tiene unas evaluaciones excelentes. Si tiene alguna queja concreta sobre el servicio recibido, estaré encantada de escucharla. Pero en cuanto a su forma de dirigirse al personal, le pido que sea respetuoso con las personas que trabajan aquí. Conrado se quedó muy quieto. ¿Me está usted dando una lección? Le estoy pidiendo respeto para mi compañero. Es distinto. Hubo un silencio de esos que se extienden más de lo cómodo. Entonces Conrado dio 2 pasos hacia el mostrador. Quiero hablar con el gerente. Ahora. Voy a avisarle, dijo Natalia. Fue al despacho de Fernando.
Alejandro, desde donde estaba, no podía escuchar la conversación, pero sí podía ver la cara de Fernando cuando salió, y la cara de Fernando era la de alguien que ya ha tomado una decisión antes de salir. Don Conrado, lamento muchísimo lo ocurrido. Fernando llegó al vestíbulo con la mano extendida y la sonrisa de quien va a ofrecer lo que sea con tal de que el cliente esté contento. Le aseguro que se tomará nota y se hablarán con el personal correspondiente. Con el personal correspondiente, repitió Conrado, mirando a Natalia. Bien. Natalia, dijo Fernando sin mirarla, queda suspendida del turno de hoy. Puedes recoger tus cosas. El vestíbulo se quedó en silencio. Raúl, el botones, abrió la boca. Dos turistas que esperaban junto al ascensor miraron sin entender qué estaba pasando. Natalia se quedó completamente inmóvil durante un segundo. Luego asintió. No gritó. No lloró. No hizo ningún gesto dramático. Fue a su cajón, sacó sus cosas personales, las metió en el bolso con movimientos lentos y precisos, y luego fue a la puerta de atrás. Antes de salir, se giró. No miró a Fernando. No miró a Conrado. Miró a Raúl, que seguía junto al paragüero con los ojos brillantes, y le dijo algo que Alejandro escuchó con claridad desde donde estaba. Tú hiciste todo bien. No lo olvides. Y salió. Alejandro esperó 3 minutos. Pero antes de que pudiera sacar el teléfono, ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Raúl, el botones de 23 años, fue a la puerta trasera del hotel. La misma por la que Natalia había salido. Alejandro lo siguió sin pensar demasiado. Cuando llegó a la puerta, Raúl estaba en el callejón exterior. Sentado en el escalón de servicio. Con los codos en las rodillas y la cara entre las manos. Alejandro se paró junto a él. Oye. Raúl levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos. No lloraba, pero había estado cerca. Fue por mi culpa, dijo el chico. Yo le contesté mal. Debería haberme callado y... No, dijo Alejandro. Si no hubiera dicho nada, Natalia no habría tenido que salir a... Raúl. Alejandro se sentó en el escalón, a su lado, con el overol azul, igual que cualquier otro trabajador. Tú no hiciste nada malo. Hiciste tu trabajo. Y esa persona te faltó al respeto delante de todos. Natalia hizo lo correcto. Y la han suspendido por eso. Sí. Alejandro asintió. La han suspendido por eso. Silencio. ¿Eso es justo? Preguntó Raúl. No. Alejandro lo miró. No lo es. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Era la pregunta de alguien que lleva poco tiempo en el mundo laboral y todavía cree que las cosas malas tienen una explicación razonable. Alejandro la conocía bien. La había hecho él mismo, muchos años antes de aprender que las cosas injustas pasan porque los sistemas las permiten, y los sistemas las permiten porque nadie con poder decide cambiarlos. Pasan, dijo Alejandro, porque quien tenía que impedirlo no estaba mirando. Raúl lo miró de reojo. ¿Y ahora? Alejandro se levantó del escalón. Ahora está mirando. Contó hasta 180. Respiró. Pensó en los informes. En las reseñas. En las flores de su propio bolsillo. En los 45 años de los palacios. En el error de traducción que nadie más habría detectado. En tú hiciste todo bien. En Raúl en el escalón. Luego sacó el teléfono. Mateo Ríos ya estaba en camino. Llamó a Patricia Salas. Patricia, necesito un favor. Cuando puedas, ven al vestíbulo con los documentos que tienes tú o que tiene Natalia sobre las evaluaciones de personal. Silencio al otro lado. ¿Quién eres tú? Dijo Patricia al fin. Soy el hombre que lleva 2 días con el overol de limpieza. Soy Alejandro Arredondo. Silencio más largo. Dios mío, dijo Patricia en voz muy baja. Los documentos, Patricia. Por favor.
40 minutos después, Mateo Ríos entró al gran palacio con un maletín de cuero negro. Miró a Alejandro con el overol azul, la gorra y las gafas de pasta, y no dijo nada durante 2 segundos. Alejandro, dijo al fin. Mateo. Me alegra que me hayas llamado. ¿Tienes los documentos? Escrituras de propiedad, poderes notariales y una carta de destitución firmada en blanco que me pediste hace 6 meses para casos urgentes. Mateo abrió el maletín. ¿Para quién es la carta? Para Fernando Fuentes. Primero. Alejandro se quitó la gorra. Y luego tenemos que hablar de Conrado Villarreal. Fernando Fuentes estaba en su despacho revisando unos presupuestos cuando la puerta se abrió sin que nadie llamara. Entró el hombre del overol azul. Y detrás, un señor con traje y maletín. ¿Qué es esto? ¿Quién les ha dado permiso para? Fernando. La voz del hombre del overol era completamente distinta a la del empleado temporal que había estado ignorando 2 días. Era la voz de alguien acostumbrado a que se le escuche. Mi nombre es Alejandro Arredondo. Fernando parpadeó. ¿Arredondo? Propietario de la cadena Arredondo Hotels. Propietario de este hotel. Alejandro se quitó las gafas de pasta. He pasado 2 días aquí disfrazado de conserje porque los informes que me entregabas no se correspondían con la realidad. Ahora sé por qué. Fernando no se movió durante varios segundos. Parecía estar procesando si aquello podía ser real o si era algún tipo de broma. Mateo abrió el maletín y dejó sobre el escritorio las escrituras de propiedad. Estas son las escrituras del inmueble y la documentación de la sociedad holding que gestiona la cadena. Mateo colocó el dedo sobre la firma del documento principal. El nombre que aparece aquí es el de mi cliente. Fernando miró los documentos. Los miró durante mucho tiempo. Cuando levantó la vista, Alejandro ya no estaba junto a la puerta. Estaba de pie frente al escritorio. He revisado con mi abogado las evaluaciones de personal de los últimos 6 meses. Alejandro habló sin alzar la voz. Encontramos irregularidades en al menos 4 casos. Empleados con expedientes modificados que no se corresponden con las valoraciones originales. ¿Quieres explicarme eso? Fernando abrió la boca. Eso es, hay un contexto. El contexto es que usaste las evaluaciones para encubrir tus propios fallos de gestión y castigar a personas que no tenían nada que ver. Alejandro dejó sobre el escritorio el sobre con la carta. Tienes hasta el viernes para recoger tus cosas. Recursos Humanos procesará la baja. Si colaboras con la revisión de los expedientes, no habrá acciones adicionales. Fernando cogió el sobre. Lo abrió. Lo leyó. Y el color que abandonó su cara en ese momento no volvió mientras Alejandro estuvo en la habitación. Conrado Villarreal seguía en el vestíbulo cuando Alejandro salió del despacho. Estaba de pie junto a la recepción, hablando por teléfono con alguien, gesticulando mientras hablaba. Cuando vio a Alejandro venir hacia él todavía con el overol, frunció el ceño con la incomodidad del que ve acercarse a alguien que no encaja en el sitio. ¿Qué quieres?, le preguntó, tapando el teléfono. Necesito hablar con usted, don Conrado. Estoy ocupado. Lo sé. Alejandro no se detuvo. Pero esto no tardará mucho. Se lo llevó a un lado, lejos del mostrador, junto a la pared donde había unas butacas. Mateo Ríos llegó un momento después con el maletín. Conrado los miró a los dos con creciente irritación. ¿Quién es usted? ¿El gerente de limpieza? Me llamo Alejandro Arredondo, dijo Alejandro. Soy el propietario de este hotel. Y del que usted frecuenta en Barcelona. Y del de Sevilla. Conrado Villarreal guardó silencio. Esta tarde, continuó Alejandro, ha presionado al director general para que suspenda a la mejor empleada de este establecimiento. Una empleada que hoy ha salvado una negociación de millones de euros detectando un error de traducción que ninguno de mis directivos habría visto. Y la ha suspendido porque tuvo la decencia de pedirle que tratara con respeto a un botones de 23 años. Conrado intentó recomponerse. Mire, yo simplemente. No ha terminado.
Alejandro mantuvo el tono tranquilo, que era más difícil de rebatir que cualquier grito. En los próximos días recibirá una notificación de cancelación de su membresía en los 3 hoteles de la cadena. Los motivos quedarán registrados. Si desea impugnar la decisión, puede hacerlo a través de los canales legales. Conrado abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. No puede hacer eso. Tengo contratos con esta cadena. Los contratos tienen cláusulas de comportamiento. Mateo Ríos se adelantó un paso. Mi cliente tiene toda la documentación. Si quiere revisarla, puede contactarme. Le tendió una tarjeta. Conrado la miró sin cogerla. Luego la cogió. Y se fue hacia el ascensor sin decir nada más. El vestíbulo quedó en silencio. Raúl, el botones de 23 años, estaba junto al paragüero mirando la escena. Cuando Alejandro se giró hacia él, el chico tragó saliva. ¿Era usted él? Sí. Alejandro asintió. Alex, el temporal de mantenimiento. Raúl procesó esto durante un momento. ¿Y Natalia? ¿Sabe qué? Todavía no. El edificio donde vivía Natalia Vargas estaba a 15 minutos a pie del hotel. Era uno de esos bloques de los años 80 que con el tiempo han adquirido una dignidad callada, los balcones con flores, los buzones con nombres escritos a mano, el ascensor que funciona pero hace un ruido que hace pensar que no debería. Alejandro subió 3 pisos. Llamó al timbre del apartamento 3B. No pasó nada durante unos segundos. Luego se escuchó movimiento dentro. Pasos. Como si alguien estuviera mirando por la mirilla y no acabara de decidir qué hacer con lo que estaba viendo. La puerta se abrió. Natalia llevaba ropa de calle. No el uniforme. Tenía el pelo suelto y los ojos de alguien que ha estado pensando mucho en las últimas horas, no llorando, solo pensando con esa intensidad que deja huella en la cara. Te miró de arriba abajo. Alex, dijo. Natalia. ¿Cómo sabes dónde vivo? Me lo dijo Patricia. Patricia, repitió Natalia. Sí. Natalia apoyó el hombro en el marco de la puerta. ¿Por qué te lo diría? Alejandro respiró. Porque le dije quién soy. Natalia lo miró durante un momento que duró más de lo que debería. ¿Y quién eres? Alejandro Arredondo. El propietario del gran palacio. El silencio que siguió fue de un tipo específico. No de incredulidad. No de shock. Era el silencio de alguien que está reordenando en su mente toda una secuencia de eventos a la luz de una información nueva. Natalia se rió. Una risa breve, genuina, que le salió sin que pudiera impedirlo. ¿Qué? Dijo él. Nada. Se apartó del marco. Es que hace 2 días le dije a Patricia que el dueño del hotel probablemente estaba en un yate contando su dinero. Y tú estabas a 3 metros de mí con una fregona. Lo escuché. Lo sé. Por eso me hace gracia ahora. Pasa. El apartamento era pequeño y exactamente lo que Alejandro habría esperado. Limpio, organizado, con libros en una estantería que claramente habían sido leídos, no colocados para decorar. Una planta en la ventana. Fotos en la pared. Una taza de café a medias en la mesa del comedor. ¿Cuánto tiempo llevas disfrazado? Preguntó Natalia desde la cocina, donde había ido a poner agua a hervir. 2 días. ¿Y por qué? Porque los informes de Fernando no coincidían con las reseñas. Y porque nadie dice la verdad al dueño. Natalia asomó la cabeza desde la cocina. ¿Y la has encontrado? La verdad. Sí. ¿Cuál es? Alejandro se sentó en el borde del sofá, sin quitarse el overol. Que el hotel funciona a pesar de la gestión, no gracias a ella. Que Fernando lleva años construyendo un sistema que le protege a él y perjudica a todos los demás. Y que tú llevas 4 años siendo el único motivo por el que ese hotel tiene alguna reseña de 5 estrellas. Natalia salió de la cocina con 2 tazas. Le tendió una. Eso es mucho decir. Lo he visto con mis propios ojos.
Alejandro cogió la taza. He visto cómo manejas a los clientes difíciles. He visto cómo proteges al personal. He visto lo que hiciste por los palacios. Y he visto cómo detectaste en 3 minutos un error de traducción que nadie más del equipo habría encontrado. Natalia se sentó en la silla frente a él. Rodeó la taza con las 2 manos. Viví 3 años en Milán, dijo. Antes de volver a España. Trabajé en un hotel allí. Lo sé. ¿Lo sabías ya? No. Lo escuché hoy, cuando te presentaste al señor Carbone. Natalia asintió despacio. ¿Y Fernando? Preguntó al fin. Fernando ha sido despedido. Está en proceso. Natalia no dijo nada durante varios segundos. ¿Y Conrado Villarreal? Su membresía en la cadena ha sido cancelada. Alejandro dejó la taza en la mesa. Natalia, vine aquí por 2 razones. La primera es que tu suspensión de hoy fue injusta y quería decírtelo en persona. La segunda es que necesito ofrecerte algo. Natalia lo miró con cautela. ¿El qué? La dirección operativa del Gran Palacio. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este tenía más textura. Más peso. Soy recepcionista, dijo Natalia. Soy consciente. No tengo título en gestión hotelera. Tienes 4 años de gestión real sin el título. Tienes 3 idiomas. Tienes el respeto de todo el personal del hotel. Y tienes la capacidad de convertir una señora enfadada por un heater roto en la mejor reseña de la semana. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante. Cualquier directivo con MBA puede aprender las métricas. Lo que tienes tú no se aprende en ningún sitio. Natalia miró la taza de café. La miró durante mucho tiempo. Si acepto, dijo al fin, hay condiciones. Las escucho. Primera, los expedientes falsificados de Mónica, Javier y los demás se revierten. Con efecto retroactivo. Sus categorías y sus salarios vuelven a donde estaban antes de que Fernando los manipulara. Hecho. Segunda. El equipo de recepción pasa a tener una reunión semanal conmigo directamente. Sin intermediarios. Si hay problemas, los resolvemos dentro. No en los despachos de arriba. De acuerdo. Tercera. Natalia levantó la vista. Nunca más se suspende a nadie por defender la dignidad de un compañero. Si eso pasa, me voy. Sin discusión. Alejandro la miró durante un momento. Esas son las mejores condiciones que me han puesto en un contrato en 10 años, dijo. ¿Es un sí? Es un sí. ¿Tienes más? Natalia pensó un segundo. Una más. Si vuelves a disfrazarte de conserje para espiar a tu propio hotel, me avisas antes para poder preparar el suelo bien fregado. Alejandro soltó una carcajada. Una de verdad. No la risa controlada del ejecutivo en reunión. Una carcajada real, que llenó el pequeño apartamento y sorprendió a los 2. Trato, dijo cuando pudo hablar. Natalia extendió la mano. Alejandro la estrechó. Y en ese momento, en un apartamento del 3er piso de un bloque de los años 80 a 15 minutos a pie del Gran Palacio de Madrid, se cerró el acuerdo más importante que Alejandro Arredondo había firmado en mucho tiempo. Lo que pasó durante las semanas siguientes en el Gran Palacio no llegó a los periódicos. No fue un escándalo público. Fue algo más silencioso y más sólido que eso. Fernando Fuentes firmó su baja y se fue un viernes por la mañana sin que casi nadie lo viera salir. Llevaba una caja con las cosas personales de su despacho y la expresión del hombre que sabe que ha quemado un puente que no va a poder reconstruir. Mónica volvió a su categoría original. Javier también. Los otros 2 empleados cuyos expedientes habían sido manipulados recibieron una carta de la dirección reconociendo el error y compensando la diferencia salarial de los meses anteriores. Raúl, el Botones, recibió una evaluación extraordinaria firmada por la nueva directora operativa. El señor Carbone y los inversores italianos firmaron el acuerdo. En el correo posterior al cierre de la negociación,
el señor Carbone incluyó una nota manuscrita para Alejandro en la que decía, en italiano, que raramente encontraba en un hotel a alguien que entendiera que la hospitalidad verdadera no es un protocolo sino una actitud. Y que esa recepcionista lo había demostrado. Natalia leyó el correo 3 veces. Luego lo guardó en una carpeta. No lo mostró a nadie, aunque Alejandro, que llegó a verla leerlo, supo exactamente qué había en esa carpeta y por qué lo guardaba ahí. Don Ernesto y doña Carmen Palacios dejaron una reseña que tardó 3 semanas en aparecer en la plataforma porque doña Carmen había tenido que pedirle a su nieta que la ayudara a escribirla. Decía: llevamos 45 años recordando el baile donde nos conocimos. Volvimos al Gran Palacio de Madrid para cerrar el círculo. No esperábamos nada especial porque a nuestra edad ya sabes que los hoteles son hoteles y la memoria es la memoria. Pero había una chica en recepción que se llamaba Natalia. Natalia hizo que esa noche fuera de verdad la que recordaremos siempre. No con lujos. No con formalismos. Con la cosa más rara y más valiosa que existe en el mundo del servicio, con corazón. 10 estrellas si pudiera poner 10. Cuando Natalia leyó la reseña, detrás del mostrador de recepción donde seguía trabajando las mañanas hasta que la transición de dirección estuviera completa, cerró los ojos durante 2 segundos. Patricia, que estaba a su lado, la miró. ¿Estás bien? Sí. Natalia abrió los ojos. Estoy bien. La boda no estaba en los planes de nadie. O más exactamente, no estaba en los planes de Natalia, que era de las personas que no hacen planes que dependen de los demás porque ha aprendido que los planes de ese tipo son los que más duelen cuando fallan. Pero Alejandro Arredondo era constante en las cosas que decidía. Y había decidido, en algún momento entre el overol y la taza de café del apartamento del 3er piso, que Natalia Vargas era la persona más extraordinaria que había conocido en su vida. No extraordinaria en el sentido de irreal o perfecta. Extraordinaria en el sentido de que cuando la mayoría de las personas habrían cedido, ella no cedía. Y cuando la mayoría se habrían callado, ella hablaba. Tardaron 2 años. No fue un camino recto. Fue un camino con discusiones sobre los límites entre lo profesional y lo personal, con momentos en que Natalia ponía distancia porque la distancia era lo que había aprendido a poner cuando algo empezaba a importarle demasiado. Con momentos en que Alejandro tenía que recordarse que las personas que han aprendido a no esperar nada de nadie necesitan tiempo para aprender a esperar algo de alguien. Pero fueron 2 años buenos. Y al final, se casaron en el Gran Palacio de Madrid. No en el salón de eventos. En el vestíbulo. El mismo vestíbulo con el suelo de mármol que Alejandro había fregado aquella primera mañana. La misma lámpara que doña Carmen había reconocido al entrar. El mismo mostrador de recepción donde Natalia había defendido a Raúl, a Mónica, a Javier, a todos los que necesitaban ser defendidos. Fueron 50 personas. El equipo del hotel, las familias de los dos, Mateo Ríos con su mujer, el señor Carbone que viajó desde Milán solo para estar allí. Don Ernesto y doña Carmen Palacios llegaron los primeros y se sentaron en la primera fila con la misma tranquilidad de quien sabe que ha venido al sitio correcto. Raúl llevó los anillos. Patricia fue testigo. Y cuando el oficiante preguntó si alguien quería decir unas palabras antes de los votos, nadie esperaba que fuera Alejandro quien levantara la mano primero. Se giró hacia Natalia. Vine aquí disfrazado de conserje buscando problemas, dijo. Y encontré todo lo contrario. Encontré a alguien que resolvía problemas que otros creaban. Alguien que compraba flores con su propio dinero para que una pareja de ancianos sintiera que su historia importaba. Alguien que defendía a los demás cuando nadie la estaba mirando. Yo te estaba mirando. Natalia respiró. Cuando dices que eres la directora de un hotel, siguió Alejandro, la gente piensa que es un ascenso. Yo sé que no. Sé que llevas años siendo la directora real de ese hotel. Lo único que cambió fue el título y el despacho. En el vestíbulo, alguien aplaudió. Luego otro. Y de repente todos aplaudían antes de que los votos hubieran terminado, y el oficiante levantó las manos con una sonrisa y esperó a que el ruido se calmara.
Natalia se limpió un ojo con el dorso de la mano. No lloro, le dijo al oficiante. Claro que no, dijo el oficiante. Cuando llegó su turno, Natalia miró a Alejandro. Tú llegaste con un overol y una fregona, dijo. Y yo pensé. Otro temporal que dura 3 días. Sonrió un poco. Pero te quedaste. Y escuchaste. Y cuando pudiste haber hecho cualquier otra cosa, hiciste lo que era justo. Eso no lo hace mucha gente. Eso no lo hace casi nadie. El Gran Palacio de Madrid guardó silencio durante exactamente un segundo. Y luego se llenó de aplausos que duraron más de lo que nadie había calculado. El Gran Palacio fue el hotel más valorado de Madrid ese año. 482 reseñas. 411 de 5 estrellas. Las que no llegaban a 5 solían mencionar el precio del parking. La frase que más se repetía en las reseñas, de formas distintas, era siempre la misma idea: el hotel tiene alma. Natalia Arredondo, directora operativa del Gran Palacio, leyó ese año un artículo de una revista de turismo que la nombraba como uno de los talentos emergentes de la hostelería española. Lo imprimió. Lo guardó en la misma carpeta donde estaba la nota del señor Carbone. Y al día siguiente fue al trabajo a las 7:40, como siempre. Porque los hoteles que tienen alma no los hacen los artículos. Los hacen las personas que se quedan cuando es difícil, que hablan cuando es incómodo, y que compran flores con su propio dinero para que un matrimonio de 70 años sepa que su historia importa. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que Natalia tenía razón al enfrentarse a Fernando y Conrado, o debería haber guardado silencio para proteger su trabajo? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.